Buenos días para todos. Buenos días, profe. Buenos días, Buenos profe. días, profe. Hola chicos, ¿cómo van? Bueno, entonces hoy vamos a continuar con el desarrollo de la actividad de la página 53. Nos quedan pocos puntos. Ayer habíamos quedado en el análisis de este punto número 4. Recordemos, habíamos definido ya algunas cositas. Por ejemplo, habíamos dicho que como el ángulo de acá no lo indicaban, que era un ángulo de 90 grados, eso implicaba que estos ángulos de acá, los que estoy marcando, iban a ser ángulos de 45, ¿sí? Porque pues al partir este ángulo completo de 90 exactamente a la mitad, nos genera un ángulo de 45 y sabemos que este ángulo es de 90, por lo cual sabemos que también nos quedan de 45 los dos ángulos opuestos, o en este caso los dos ángulos que corresponden a los catetos del triángulo, por así decirlo. Listo, entonces ya sabemos que adicionalmente acá nos están dando una información, nos están diciendo que la medida de y en este punto es de 1, que fue lo que coloqué acá, y la medida de x en este punto también es 1, lo cual además también vuelve a garantizar que los ángulos sean iguales, porque en un triángulo rectángulo, siempre que tengamos una base igual a una altura, garantizamos que la existencia de estos ángulos es de 45 y pues por eso también son ángulos iguales. Entonces, bueno, recordemos cuál es el propósito acá. Nos dicen, la idea es determinar el área de todo este cuadradito que tengo acá, o de este rectángulo más bien, que tengo ahí de forma interna, ¿cierto? Y pues a partir de, digamos, de solamente de la información que nos da, que nos pueda dar y. Fíjense que nos están diciendo siempre en parámetros de y. Quiere decir que tenemos el objetivo de identificar, por ejemplo, para un punto, supongamos que sea este el punto. El objetivo es identificar, si conocemos esta medida, cuál sería el valor de esta medida. Sí, digamos que ese es el propósito. Eso se puede ver de dos maneras. Lo primero es que, bueno, yo voy a colocar acá una referencia. Podemos decir que esta distancia, por ejemplo, es equivalente a esta distancia. Así como, por ejemplo, esta otra distancia pequeñita de acá es igual a esta distancia pequeñita de acá. Sí, pero eso solamente es para este triángulo por el hecho de ser un triángulo rectángulo y además con ángulos opuestos iguales, ángulos de 45 grados, solamente por eso. ¿Listo? Entonces, bueno, sin embargo, vamos a tratar de determinarlo de otra manera, mucho más formal, y eso es a partir de la ecuación. ¿Sí? Ya tenemos, digamos, algunas ideas. En este caso, pues, podemos identificar pues estas distancias que yo les estoy mostrando, la azul al azul como la verde a la verde, pero la idea es determinarla de una manera muchísimo más formal y eso se logra, como les digo, con la ecuación de la recta. Entonces ya sabemos que esta ecuación o esta recta va a tener un modelo de la forma y igual a m por x más b. Pero además ya tenemos el valor de b, porque recuerden que b siempre iba a ser el punto de corte con el eje entre la recta y el eje y. Entonces, como esta distancia es 1, ya podemos garantizar que este valor de b va a ser de 1. ¿Listo? Entonces, nos queda determinar la pendiente. Me parece que el día de ayer la habíamos encontrado, la voy a recordar rápidamente. Entonces lo que vamos a decir es, bueno, me interesa este punto de coordenadas, este punto que tenemos acá, y esas coordenadas van a ser 0 en X y 1 en Y. De la misma manera, esta coordenada de acá, que es la que me interesa para conocer esa ecuación completa de la recta, va a ser 1 en X y 0 en Y. Entonces, como ya tenemos esas dos ecuaciones, o esos dos puntos coordenados más bien, lo que podemos hacer es de una vez encontrar el valor de la pendiente. Entonces recordamos que m es la pendiente y va a ser igual a y sub 2 menos y sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1. Y voy a nombrar entonces los puntos. Voy a decir que este punto de acá arriba es el punto de coordenadas x1 y y1, así como este punto va a ser el punto x2, y2. Recuerde que esto no tiene orden. Yo podría haber dicho que este punto de abajo es x1 y y1 y pues el otro entonces de manera alternativa sería el x2 y y2. Listo. Entonces esto ya nos permite reemplazar directamente.
Vamos a decir, listo, y2, según lo que yo coloqué, y2 es 0 y y1 es 1, o sea que nos queda 0 menos 1 sobre x2, que es 1, menos x1, que nos dio 0. Entonces acá nos daba 0 menos 1, que es menos 1, entre 1 menos 0, que es 1. Y menos 1 entre 1 da menos 1. O sea que ya tenemos también el valor de la pendiente. Entonces en este caso la pendiente nos da menos 1. Listo. Pero ahora resulta que conocemos entonces el valor de y en términos de x. Fíjese que todas estas expresiones siempre son de esa manera. Normalmente son de la forma y en términos de x, porque normalmente es y quien es la variable dependiente y x quien es la variable independiente, ¿cierto? Pero según lo que nos están pidiendo acá, nos están diciendo que cambiemos ese sentido de de dependencia. ¿Sí? Entonces nos están diciendo, haga dependiente a X para que usted pueda fijar el valor de Y. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Bueno, lo primero es, voy a transcribir ya la ecuación, ya con los parámetros conocidos o con los valores de M y Y. Entonces esa ecuación nos quedaría realmente de la siguiente manera. Nos quedaría de la forma Y igual a menos 1 por X o menos X. ¿Sí? Ya sabemos que pues, el valor es menos 1 más el valor de b, que en este caso nos dio 1. Entonces, esa ecuación la voy a despejar en términos de x, es decir, de acá voy a buscar el despeje de x y me va a quedar de la siguiente manera. Voy a llevar todo al otro lado. Entonces, si llevo todo al otro lado, aunque bueno, realmente me interesaría el valor de x en términos positivos. Entonces, lo que puedo hacer es lo siguiente, más bien intercambiar la x y la y. Entonces, si yo hago ese intercambio, la x pasa a este lado como positiva y la y pasa al otro lado como negativa. Es decir, que nos queda x igual a menos y menos, no, perdón, más 1. ¿Listo? ¿Van hasta ahí? ¿Entienden lo que hemos logrado en este momento? Sí, mister. Listo, entonces este es el dato que me interesa y ya nos queda la parte final. Entonces, como yo ya conozco a x en términos de y, ahora sí ya puedo decir, bueno, ¿quién era realmente quién es X en ese plano cartesiano? Fíjese que X siempre va a ser estas medidas que yo voy encontrando acá. Sí, eso es lo que siempre va haciendo X. Entonces, digamos acá yo tendría, digamos, si esto todo completo mide 1, yo podría decir esto es aproximadamente 0.1 en X, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, sí, etcétera, hasta llegar al valor de 1. Entonces, todos estos son los valores que yo voy tomando para X y son los valores que me van permitiendo justamente eh, indicar la base del rectángulo que yo necesito. Entonces, dependiendo si, por ejemplo, X es 0.3, pues podría ser más o menos en este punto. Entonces ahí ya tendría la medida de la base, si fuera 0.3. Esto es uno de los mil o los infinitos casos que voy a tener acá. Sí, porque no solamente tengo el 0,1, el 0,2, sino que también tengo el 0,01, por ejemplo, o el 0,001. Son valores tan grandes o tan pequeños como yo quiera, pero obviamente con dos límites, que son el 0, si no voy a llegar más abajo del 0 y no voy a llegar más allá del 1. ¿Sí? Entonces, pues esas son las claridades que tenemos que hacer. Entonces, bueno, ya sabemos que como este valor es x, pues esto ya no lo voy a llamar x. Este sí lo voy a seguir llamando y, porque pues igual me interesa la función o la ecuación que yo voy a encontrar, la necesito en términos de y, pero este x es el que ya no necesito, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es que en vez de colocar x, voy a colocar lo que acabo de encontrar acá, que es la medida de x en términos de y. ¿Listo? Entonces, bueno, haciéndolo de esa manera, nos va a quedar un rectángulo con las siguientes condiciones, que después vamos a tener que duplicar. Y ya les voy a explicar por qué. Entonces, esta medida ya sabemos que de la base va a ser menos y más 1. Y esta medida de acá ya sabemos que va a ser y, ¿cierto? Pero fíjense que según el dibujo que nos han dado inicialmente,
Esto que tenemos acá, esta parte que yo he construido acá, es solamente la mitad del rectángulo completo, porque fíjese que acá hay dos exactamente iguales, ¿sí? Porque sabemos que lo que mide acá es lo mismo que va a medir acá, así como lo que mide aquí a este lado es lo mismo que va a medir a este lado, y eso se cumple siempre. Entonces lo que podemos hacer es sencillamente duplicar este que acabo de crear. Entonces yo lo voy a duplicar. Más o menos de esta manera. ¿Sí? Ahí ya lo dupliqué y ya encuentro el completo. Entonces ya sabemos que y va a seguir siendo y, pero esta medida ya no va a ser y menos y más 1, sino que ya va a ser dos veces esa distancia. Entonces si yo hago menos y más 1 por 2, miremos eso cuánto nos da. Entonces aquí nos queda una distributiva, nos queda menos y por 2, eso es menos 2y, y 1 por 2 es 2, entonces nos queda menos 2y más 2, o sea que esta medida completa es de menos 2y más 2 y listo. Ahí ya tendríamos el valor o por lo menos las magnitudes, en este caso la magnitud distancia o base y la magnitud de la altura, y ya las podemos relacionar. Fíjense que las dos ya están en términos de y. O sea que ahora sí, ya puedo borrar esta partecita de acá para identificar cuál es el valor correspondiente al área interna de todo esto. Entonces ya sabemos que para cualquier rectángulo, área es igual a base por altura. O sea que en este caso ya puedo operar esos dos valores de la base y de la altura y miremos a ver cuánto nos da. Lo voy a hacer aquí a un ladito. Entonces nos va a quedar área igual a la base que mide menos 2y más 2 por la altura que mide y. Entonces acá pues hacemos una distributiva. Al hacer esa distributiva nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces, menos 2y por y, eso nos da menos 2y elevado al cuadrado. Y finalmente, 2 por y, eso nos da 2y. O sea que esa es el área de este rectángulo que he estado buscando. Entonces, área es igual a menos 2y al cuadrado más 2y. Fíjese que la parábola, o más bien, la expresión a la que acabo de llegar, corresponde a una parábola donde el coeficiente de la variable elevada al cuadrado, o sea, de y, es un valor negativo. Y eso tiene mucho sentido, porque realmente acá lo que me interesa es encontrar un máximo. Sí, a mí me interesa es justamente eso, encontrar el máximo, porque el mínimo, ¿cuál es el área mínima de este rectángulo? Pues de una vez lo podemos asegurar y es 0, porque es cuando la medida de la base mide 0 o incluso cuando la medida de la altura mide 0. Entonces en ese caso, pues 0 multiplicado por cualquier cosa siempre va a ser 0 y ya podríamos de una vez definir el área mínima. Por eso es que en este caso me da una ecuación en este sentido, porque cuando tiene este valor negativo, ya sabemos que con seguridad tenemos ese un máximo. Y eso es porque cuando yo la grafique como parábola, va a ser una parábola de este estilo. Más o menos algo así. ¿Sí? Entonces va a tener un vértice por acá, abre hacia abajo y ese vértice ya sabemos que se relaciona en este caso con el valor del máximo. ¿Listo? ¿Claro eso está ahí? Sí, mister. Sí, es un poquito o extenso, más bien, no es tan complejo, pero sí es un poco extenso, porque fíjese que hemos tenido que primero recurrir a la ecuación de la línea recta o la función lineal para después encontrar el valor de un área que ya después se representa como una función cuadrática. Sí, que era justamente también lo que veíamos ayer. Acuérdense que el primer punto que vimos ayer también me daba las dos posibilidades de analizar un problema desde una función lineal, pero también desde una función cuadrática. ¿Listo? Entonces, pues eso sería, digamos, la solución de este punto. Ahora, si me hubiesen dicho, bueno, ¿y cuál sería el área más máxima? Sí, acá no me lo dicen, acá solamente me dijeron, ¿cuál es el área del rectángulo en función de y? Fue lo único que me dijeron, encuentre el área de ese rectángulo, pero en términos de y. ¿Sí? Entonces, ahora, esto lo podríamos obviamente también graficar
O incluso lo que podríamos hacer es de una vez, sin hacer la gráfica, encontrar ese valor máximo. Entonces ya sabemos que en este caso, pues esto ya va a ser un área. Entonces digamos que yo voy a decir que f de y, porque es la función de y, y en este caso la función de y es el área, ¿sí? O el resultado de esto es un área, entonces por eso digo f de y es igual a todo lo que tengo acá. Es decir, a menos 2y cuadrado más 2y. Pero esto ya sabemos que lo podemos encontrar eh, desde la ecuación del x vértice. Entonces ya sabemos que x vértice es igual a menos b sobre 2a, donde en este caso vamos a tener que a es igual a menos 2, aquí en ladito, a es igual a menos 2 y b es igual a 2 positivo. ¿Sí? Entonces ya podemos reemplazar acá, entonces nos queda que el x vértice es igual a menos b, o sea, menos 2. ¿Qué fue lo que hice acá? Coloqué, fue un b, acá era menos 2. A es menos 2, perdón. Listo, entonces nos queda menos b, o sea, menos 2, sobre 2 veces el valor de a, pero a es menos 2, o sea, nos queda 2 por menos 2. Listo. Y ahora sí, entonces esto nos queda acá arriba, sigue siendo menos 2. Aquí abajo, 2 por menos 2 nos da menos 4. Y posteriormente nos podemos simplificar y operar signos. Negativo entre negativo queda positivo y esto nos queda como un medio. O sea que el X vértice, o más bien el máximo, se da cuando el X vértice es un medio. ¿Y cuándo es eso? Pues cuando tenemos aquí la mitad de la distancia completa, es decir, cuando esto es 0,5 o un medio. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el área si esto es 0,5? Pues si esto es 0,5, resulta que esto de acá también es 0,5. ¿Sí? Porque acuérdense que habíamos dicho que la medida de lo azul acá corresponde a lo azul acá y la medida de lo verde corresponde a lo verde. Pero en este caso, como lo verde y lo azul se hacen iguales, ¿sí? Acá fíjense que me queda de aquí para allá la mitad, que sería lo azul, 0,5, y hacia la izquierda la otra mitad, que sería lo verde, que también es 0,5. O sea que con seguridad esta medida que me da acá también va a ser 0,5. Listo. ¿Y cuál sería entonces esa área? Entonces sería cuando esto mide, todo esto de acá, mide 1. ¿Por qué 1? Porque es 0,5 de este lado y 0,5 de este lado. Es decir, cuando esto de acá mide 1 y cuando esto de acá mide 0,5. Entonces, 1 por 0,5 sigue siendo 0,5. O sea que la mayor área posible de este rectángulo que tenemos acá es de 0,5 unidades cuadradas. ¿Por qué unidades cuadradas? Porque yo no sé si estos sean centímetros, o sean metros, o sean kilómetros, pero lo que sí sé es que son unidades de área, o sea, unidades cuadradas. ¿Listo? ¿Queda un poco más completa ahí la explicación? Ahí lo dejo ahí para que lo puedan de pronto copiar o los que le van a tomar el pantallazo. ¿Listo? Entonces, hasta ahí vamos. ¿Vamos a seguir avanzando o qué dicen ustedes? Sí, ya puede ir avanzando, mister. Listo, entonces voy a borrar nuevamente y continuamos entonces con los siguientes puntos de la actividad. Creo que quedan unos 2 o 3 sobre una representación ahí que nos dan. Ya les voy a transponer allá la imagen. Perdón, son 4 puntos que tienen que ver con una sola gráfica. Los transpongo ahí. Listo, entonces esto es lo último que queda ahí por hacer en esa actividad. Entonces nos dicen, responde las preguntas 5 a 8
teniendo en cuenta la siguiente información. Entonces nos dicen, las gráficas azul y roja describen el comportamiento de producción lechera de dos razas de ganado, creo. Sí, de ganado A y B. Pues tenemos las dos razas de ganado. En ese caso se trata de la producción de leche que da cada una de esas dos razas. Y de una vez nos hacen las preguntas. Entonces nos dicen, ¿cuál fue la producción máxima de cada raza? Entonces, de la raza A, lo voy a colocar justamente con los mismos colores. Entonces, para la raza A, vemos que el valor máximo, según esta gráfica, es el que se tiene acá sobre esta línea. Es decir, cuando Y es igual a 25. O sea que de una vez podemos decir, ah, listo, el valor máximo de producción de leche de esa raza A es de 25 litros. ¿Sí? Porque fue el valor más alto. No hubo uno que fuera más alto que esta, por lo menos para esta parábola, porque vimos que, por ejemplo, acá, eh, bueno, no es una parábola específicamente completa, pero son segmentos de parábola, ¿sí? Porque acá, por ejemplo, tenemos un pedacito de parábola, acá esto es otro pedacito de parábola, esto es otro pedacito de parábola. Entonces, bueno, podríamos decir que tuvimos producciones de 15 litros, aquí hay un mínimo, porque hay un mínimo, porque fíjese que la curva va en este sentido. ¿Sí? Entonces, como aquí ahora hacia arriba, pues lo que tenemos es un mínimo. Entonces, la mínima producción fue aproximadamente 7.5, porque estoy más o menos entre la mitad de 5 y 10, que es 7.5. Entonces, el valor más grande, de hecho los voy a colocar acá todos, tendríamos los valores de 7.5 litros, para hacer una lectura más completa de esa gráfica. Pues tendríamos 7.5 litros, 15 litros, 25 litros. Fueron los valores, digamos, más notables, porque obviamente acá tenemos, por ejemplo, otro. Acá tenemos uno que es de 20 litros, acá podríamos tener uno que es de 22.5. Sí, pero los notables, recuerden, es justamente donde la curva cambia. Cambia eso se llama concavidad. ¿Listo? Y ahora para el azul. Entonces, para el azul, la raza B, tenemos unos valores también máximos y mínimos. Entonces, el máximo, fíjese dónde lo tengo, acá en este punto. ¿Sí? Podría ser que esta siguiera subiendo, pero como la gráfica no me muestra un punto más arriba ahí, pues entonces tomo ese mismo valor. Entonces sería de nuevo 25 litros. Y podríamos también hablar de los notables. Entonces aquí hay un notable mínimo que yo diría es aproximadamente 0, perdón, aproximadamente 8 litros, aproximadamente acá 9 litros y aproximadamente aquí, digamos, unos 18 litros. Entonces, bueno, me interesan esos dos que son los máximos. Listo, entonces voy a dejar esos dos. Entonces ya dimos respuesta a la pregunta número 5. Esos serían los valores máximos para cada una de esas dos funciones. Listo, ahora nos dice, ¿cuál fue la producción de leche de cada raza el día 12? Entonces, fijémonos acá, nos están dando en el eje X la magnitud tiempo, o sea, los días de producción. Entonces, nos dicen el día número 12, o sea, es esto de acá, y podemos mirar entonces los valores. Entonces, para A, la producción en ese día, voy a organizar esto un poquito mejor. Dejémoslo de esta manera. Coloquemos esto aquí para saber qué es la respuesta. Coloquemos este acá y ahí mismo voy a hacer la respuesta de abajo. Entonces, para A, el día 12 vimos que la producción fue de aproximadamente 22.5 litros, porque vemos que en este punto estoy más o menos entre la mitad de 20 y 25, o sea, ese punto medio. O sea que ahí podríamos decir 22.5 litros. Listo, y para B. Entonces, para B, ese mismo día vemos que la producción fue justamente acá en este punto, que corresponde a 10, y igual a 10. O sea que la producción ese día fue de 10 litros. Listo. Y esa sería pues la respuesta para ese punto. Miremos ahora el séptimo. Lo voy a colocar aquí a este ladito.
Entonces el séptimo nos dice, ¿en qué días produjo más leche la raza A que la raza B? Bueno, entonces aquí nos toca hacer como una tablita. Bueno, yo lo podría hacer más bien de esta manera. Podríamos colocar acá una tablita de relación donde voy a indicar la relación entre A y B. Bueno, los voy a colocar incluso con el mismo color que venía manejando, según las gráficas. A y B. Entonces, esos son, digamos, voy a colocar ahí los días de producción. Entonces voy a colocar, de hecho no me va a alcanzar esa. Voy a colocar un poquito más extensa. Y vamos a mirar entonces los 12 espacios. Listo, 12 espacios que corresponden pues a los días. Entonces día 1, día 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Sí, esos son los días. Entonces ahora lo que voy a hacer, no voy a colocar valores, podría hacerlo, pero lo que voy a colocar es sencillamente un signo para cada uno de los días. Entonces, por ejemplo, acá yo miro que para el primer día la producción de B fue más grande. Entonces voy a colocarle acá el más, que me va a representar que este día hubo más producción con la raza B. En el día 2, fijémonos que hay un intersecto y eso es porque la producción fue igual. Entonces, donde sea igual, no le voy a colocar signo a nada. Aquí en el tercer día, la producción más alta fue la de la naranja, o sea, la de la raza A. Entonces aquí hubo, perdón, en el tercer hubo más producción. Acá. Listo. En el cuarto día, de nuevo también, para la raza A hubo más producción de leche. Para el día quinto volvieron a ser convergentes, volvieron a tener ese punto de intersección, o sea que volvieron a ser iguales. Para el sexto día ya empezó a ser más grande la producción de B. Entonces lo coloco acá. Para el séptimo día siguió siendo más grande la producción de B. Octavo día continuó siendo más grande B. Noveno día, fíjense que yo lo miro es cuál curva está encima de cuál curva. Entonces, de nuevo, la azul, o sea, la de la raza B, está más arriba para el noveno día. Para el décimo volvieron a ser iguales. Listo. Para el día número 11 volvió a ser más grande la producción de A. Entonces se lo coloco acá. Y finalmente terminamos también con una producción más grande para A. Entonces acá, digamos, esto es una forma, digamos, de poderlo. Ustedes lo podrían hacer de cualquier manera. Sí, lo podrían hacer de una vez en una tableta donde, por ejemplo, fuera día 1 y tal cosa, día 2 tal cosa. Pero pues digamos que me gusta mucho utilizar esas tablas de relación porque pues muestran la información de forma inmediata. Así yo no tengo que ponerme a mirar día a día acá, sino que ya aquí tengo la información completa. Ahora me dice, ¿entre qué días produjo más leche la raza de A? Entonces ya podemos decir que la respuesta es la siguiente. Entonces fue entre los días 3, 4, que fueron estos dos, 11 y 12. ¿Sí? O sea que de alguna manera esto nos está llevando a decir, bueno, entonces, ¿cuál de las dos razas es más productiva? Pues fíjese que para, para la raza A tengo solamente 4 días donde hay superioridad de producción, pero en cambio para la raza B tengo 5 días donde hay superioridad en la producción. Entonces es mucho más óptima o mucho más rentable esta raza B, a pesar de que acá, por ejemplo, finalice en un valor inferior al de la otra raza. ¿Sí? Pero pues eso ya son justamente los análisis que permiten hacer todas estas situaciones. ¿Sí? Para los que... Mister, ¿Sí? ¿Sí? Pregúntame. sería sin contar el día 13 y el día 14. Ay, perdóname, sí, tenemos día 13 y día 14. Sí, pero igual, sí, tenemos estos 2 días, tienes razón. Sí, no sé por qué lo hice hasta el 12. Sí, aquí tendríamos dos más. Tendríamos este de acá y este de acá. O sea que lo que dije más bien es al contrario. Es mucho más rentable la producción de la raza A. Gracias, Angie. Sí, perdón, no me fijé que teníamos 2 días más. Bueno, pero en sentido general es eso. Listo, para los que de pronto se estén preguntando, bueno, ¿y cuál es bueno, eso cómo se aplica en la vida real? Que muchas veces ustedes preguntan.
para darle un sentido a lo que aprenden ustedes, normalmente suelen preguntar eso. Bueno, ¿y eso cómo se relaciona con la realidad? Pues aquí vemos justamente una de las aplicaciones. Entonces, todo lo que, digamos, implique relación entre dos variables. ¿Cuáles son las dos variables acá? Días, litros. Cualquier relación que nos indique justamente como eso que nos pueden producir dos variables en cuanto a los cambios, todo eso es lo que tiene que ver con el estudio de las funciones. Y pues en este caso son funciones cuadráticas. Listo. Y finalmente nos pregunta, ¿qué días las razas obtuvieron una producción de 15 litros? Entonces ya habíamos visto que, por ejemplo, para 15 litros, pues entonces me voy a fijar es en una lineecita de acá. Yo podría hacerlo de una vez de la siguiente manera. Perdón, un segundo, no sé, hay alguien que intenta ingresar y le doy acceso muchísimas veces, pero no lo logra. Pero no tiene nombre, dice Windows 8. Bueno, entonces voy a colocar acá este valor. Voy a colocar una más delgadita porque así no se percibe tan bien. Entonces voy a colocar acá sobre y igual a 15. Voy a trazar esa línea para mirar entonces, para poder responder esa pregunta. Entonces, ¿qué días las razas obtuvieron una producción de 15 litros? Pues podríamos decir que fueron el día 2, el día, mmm, aquí vemos que esta, por ejemplo, también, para la raza A, el día 3. Continuamos, aquí hay una que fue, bueno, realmente este no fue un día, esto fue más o menos entre el sexto y el séptimo día, pero podría ser un valor. Entonces podríamos decir que 6.5. Y ahí la producción iba en 15 también. De igual manera,